Vamos a continuar, amados, con el propósito de Dios, con estos mensajes. Ya ustedes saben que leímos al principio varios pasajes. Podíamos leer más, seleccionamos unos cuantos donde Dios ordena a los levitas y a los sacerdotes que bendigan a Israel, entre otras funciones, cargar el arca, pues ofrecer los sacrificios al Señor, encender las luces, poner los panes, quemar el incienso, enseñar la ley, porque lo hacían, interceder por el pueblo y otras funciones. Entre todas ellas, esta para Dios es muy importante: bendecir al pueblo de Dios. Y nosotros, como sacerdotes de Dios, tenemos esa tarea. En el libro que ustedes van a recibir hoy, que hemos escrito acerca de la adoración, que se llama El Real Sacerdocio, la oración conforme a Dios. El primer segmento, la primera sección del libro, la dedico a los que dirigen el culto a Dios, incluyendo a los pastores, músicos y cantores, aunque es algo que puede bendecir a todos, pero hay una concentración allí en cuanto a lo que tiene que ver con ese ministerio de presidir en el Señor. Digo que para Dios todos los hebreos eran sacerdotes. El propósito de Dios era hacer de Israel un reino de sacerdotes y de gente santa. Pero a los hijos de Aarón, Dios le comisionó la dirección del culto en Israel. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es más bien funcional. Los hijos de Israel traían sus ofrendas y podían venir y traer sus ofrendas, y trayendo las ofrendas adoraban a Dios. Pero el sacerdote tomaba esa ofrenda y era el encargado de consagrarla a Dios. Cuando llega el tiempo de David fue un instrumento de Dios para, diríamos, añadir en el plan de Dios más expresiones y yo diría más participación del pueblo en el culto. Porque David, ustedes saben, pues puso al pueblo a cantar, el pueblo participaba, danzaba y todas estas cosas introdujo David. Yo creo que David se adelantó al Nuevo Testamento en muchas cosas, pues yo lo llamo un precursor del Nuevo Testamento, ya que era el padre de Jesús, no solamente en la carne, sino también en el espíritu, por el pacto que Dios hizo con David. Entonces, sucede lo mismo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, pues, todos los creyentes somos sacerdotes de Dios, pero no todos los creyentes dirigimos el culto. Entonces, hay sacerdotes que dirigen el culto, que son sacerdotes y levitas, diríamos, que cargan el arca. Hay iglesias donde los hermanos participan de la oración del culto, pero generalmente no se le asigna eso. Son los pastores, músicos, cantores, quienes dirigen el culto al Señor y dirigen al pueblo a la adoración. Entonces, en ese sentido, hay una diferencia. La iglesia de Roma, pues, se quedó con esa enseñanza, pero limitó el sacerdocio a los que presiden, un error. Pero Dios en el siglo XVI tomó a Martín Lutero. Martín Lutero le puso un himnario al pueblo en las manos, porque él enseñó que todos los creyentes eran sacerdotes de Dios. Y le debemos mucho a Martín Lutero en ese sentido, porque desde entonces la iglesia entendió que todos somos sacerdotes de Dios. Está en la Biblia, pero Roma lo limitó el ministerio a los que presidían, en este caso a los ministros. Y es muy importante eso. Yo quiero leer un texto acá, continuamos
un poquito, vamos a seguir abundando un poco acerca de las características de la ofrenda, y vamos a detenernos un poquito que la bendición es irrevocable. Y quiero leer un poquito un texto que yo leí también, creo que la última vez, pero lo voy a repetir, acerca de lo que dijo Balaam, capítulo 23 de Números, el versículo 19 y el 20. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Escuchen ahora, he aquí, he recibido orden de bendecir. Él, o sea Dios, dio bendición y no podré revocarla. Esto es la verdad que cuando nosotros vemos el conocimiento que tenían los patriarcas acerca de Dios, era increíble. Se lee, por ejemplo, en el Génesis, el conocimiento que tenían de Dios los patriarcas. Vemos en el libro de Job, que se cree que el libro de Job fue escrito en tiempos de los patriarcas, y vemos que el conocimiento, la profundidad en cuanto a la revelación de Dios, y es increíble. Y vemos la sabiduría de estos hombres. Y este hombre Balaam, que es un fenómeno, porque es un hombre que es profeta de Dios, pero simultáneamente, pues tenía un sincretismo, pues posiblemente, no sé si adoraba a otros dioses, pero tenía ciertos conceptos. Pero vemos la claridad, por ejemplo, en los sacrificios que él hizo. Siempre usó mucho el 7 sacrificios. En fin, se ve que había una revelación, y es eso mucho tiempo antes se adelantó mucho, y él no tenía el conocimiento a través de Moisés, simplemente era algo que venía desde los patriarcas. Y es increíble, y esto, todo lo que él dice ahí, salvo su actitud avara de ganarse una recompensa, es increíble todo lo que dice. Naturalmente el Espíritu de Dios tomó su boca. Y él ahí nos habla algo que todos sabemos, pero que a veces pues tropezamos cuando queremos usar la lógica humana y aplicársela a Dios. Ese criterio de la soberanía de Dios. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Habló Jehová, dice, y no se arrepentirá. Dios no se arrepiente, Dios no se retracta, Él no vuelve atrás. Y eso es lo que dice aquí el Balaam. Dice, he aquí he recibido, entonces dice, he aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, Él Dios, y no podré revocarla. Esto es muy amplio, y yo creo, eso que él dijo, que Dios dio orden de bendecir, también a ti y a mí nos dio una orden de bendecir. Y eso es lo que estamos estudiando. Acuérdense que a los textos previos que leímos, Dios dice a Israel, así bendigan los sacerdotes a Israel. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y en Números 6:27 dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entendemos que poner el nombre era invocar el nombre del Señor sobre su pueblo. Amén. Entonces, los sacerdotes, aplicando eso a nosotros recibimos la orden de bendecir. Todos. Y el mismo Balaam, que estaba viviendo un gran conflicto porque quería obedecer a Dios y simultáneamente ganarse una recompensa, tenía claridad de que Dios había dado mandamiento para bendecir a Israel. No en ese momento, ya Israel, como leímos algunos textos de Balaam, ya Israel era bendito. Él dijo, ese pueblo no puede ser maldito porque ya ha sido bendecido. Una vez bendito, bendito es para siempre, porque así es Dios con aquellos con quienes Él tiene un pacto.
Ayer estudiamos que cuando no hay un pacto, puede haber un propósito, pero no un pacto. Con Saúl había un propósito, pero no había un pacto. Con Jeroboam había un propósito, pero no había un pacto. Cuando hay pacto, Dios juramentó a Abraham, juramentó también a David, juró a David por su santidad, juramentó con relación a Jesús, Salmo 110, eres sacerdote para siempre, de acuerdo al orden de Melquisedec, y le juramentó también a Israel. Yo tengo textos ahí donde cuando Moisés habla a Israel dice Jehová te ha jurado, porque había un pacto también con Israel. Y cuando hay un pacto, ya es algo más oficial, diríamos, porque ya no se trata de un propósito efímero, temporal, circunstancial. Por ejemplo, el caso de Saúl, el pueblo se empeñó en elegir un rey. Y Dios, para dar una lección al pueblo y también para dejarlo ahí como enseñanza para la posteridad, pues sin negarle la bendición a Saúl, porque le ofreció, si tú eres fiel, yo voy a estar contigo, según la ley, porque Saúl no era un extraño, era israelita. Pero Dios no lo eligió para el propósito. Pero el pueblo se empeñó y Dios le dijo a Samuel, déjalo así. Vamos a oír al pueblo. Y el pueblo insistió, aunque Samuel le reiteró al pueblo que no estaban haciendo bien, que estaban rechazando directamente a Dios, que era el rey de Israel, pero ellos insistieron y Dios dijo, voy a cumplir un propósito. Ahí está la soberanía de Dios. Hay que entender que en la soberanía de Dios el Señor usa lo humano para cumplir lo divino. Amén. Pero no necesariamente su voluntad perfecta. Cuando es voluntad perfecta, Dios hace un pacto y no se retracta porque hay un propósito. Y lo vemos en toda la Biblia. Hay cosas en la Biblia que Dios aprobó en un sentido, valga la redundancia, eran indignas de Dios. Pero Dios se valió de las circunstancias. Cuando vemos a Jacob en la casa de Labán y vemos todas esas cosas raras que acontecieron allí, pero Dios aprobó. Él pues trabaja 7 años por Raquel y le dan a Lea, y después las 2 mujeres comienzan a pelear y cada una le cede a su sierva, y ya tiene 4 mujeres cuando en realidad solamente quería tener una. Eso es humano, todo lo que pasó allí es humano, pero Dios estaba detrás del asunto, porque Dios le dijo a Abraham que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Entonces, con las 4 mujeres nacieron los patriarcas, los 12 patriarcas. Eso es indigno de Dios. Todas esas cosas, usted dice, pero ¿qué busca Dios en esto? Porque son cosas fuera de todo orden divino. Pero hay un Dios soberano que se vale de todo para lograr su propósito. Y eso es lo que muchas veces no entendemos en el plan de Dios. Lo vemos en muchas cosas en la Biblia. Dios, por ejemplo, no está de acuerdo con la poligamia, tener más de una mujer. Pero Dios, como Dios le dio autoridad al hombre en la tierra, como Señor para enseñorearse de la tierra, y el hombre comenzó a practicar la poligamia desde Caín. El Señor entonces, ¿qué hizo? Respetó, sin estar de acuerdo, porque le dio autoridad al hombre y respetó sin estar de acuerdo. Cuando llegó saben ustedes, la situación era cultural, el caso de Abraham con Agar, era algo de la cultura, y Dios respeta eso, no está de acuerdo, pero respeta, tolera, respeta. Naturalmente, nadie que tuvo más de una mujer le fue bien. Está en toda la Biblia, porque no era el diseño divino, pero Dios lo toleró. Hubo consecuencias para todos, pero Dios toleró. Luego, cuando llega después de la ley de Moisés, era concedido a los hebreos, según la ley, tener 2 mujeres cuando la primera era estéril. Por eso el Cana tuvo 2 mujeres, porque la primera era estéril. Eso que está siguiendo lo que sucedió culturalmente con Abraham.
Pero Dios no estaba de acuerdo con eso, lo toleraba. Lo mismo pasa con la esclavitud. Dios hizo a los hombres libres, pero el hombre instituyó como la esclavitud como algo social. ¿Qué hizo Dios? Respetó, pero dio leyes a favor de los esclavos para que haya justicia. Lo hizo tanto en la ley como los apóstoles. Pablo dice a los amos que traten bien a sus esclavos, porque Dios no hace acepción de personas, pero dice a los esclavos que se sometan a sus amos. Dios respetó eso. ¿Pueden ver eso? ¿Están de acuerdo conmigo? Es la soberanía de Dios, pero nosotros a veces queremos ser demasiado idealistas y Dios, acuérdense que Dios está trabajando con los hombres. Amén. Ahí está la maravilla de Dios. La maravilla de poder entrar al vientre de María y siendo María una mujer pecadora, porque había heredado el pecado, no era inmaculada, y Dios puso un vientre, en su vientre, al santo de Dios, sin pecado. Y lo depositó ahí, también otro misterio. El hombre nuevo en nosotros también es un misterio. ¿Por qué? Porque en nosotros que somos pecadores mora el Espíritu Santo. Por eso yo interpreto en la Biblia que el Espíritu Santo mora en el hombre nuevo. No puede morar en la mente del hombre porque es el santo y no va a morar en algo sucio. Note que en el Antiguo Testamento dice el Espíritu Santo vino sobre fulano, vino sobre Perencio, pero no adentro. Es después de Cristo que el Espíritu Santo entra a los hombres, pero nacidos de nuevo, porque no va a morar en algo sucio. Y como el hombre nuevo es Cristo en nosotros, el hombre nuevo tiene la imagen del que lo creó, la naturaleza del que lo creó, y dice que es santo porque lo dice Pablo, que en el hombre nuevo está la santidad, está la justicia. Dice Juan que el hombre nuevo ama y puede amar y cree porque es nacido de Dios y no practica ni puede pecar por dos razones según Juan. Primero porque es nacido de Dios y segundo porque el que lo engendró lo cuida para que al enemigo no le toque. Ahí puede morar el Espíritu Santo en nosotros. Y es bueno conocer a Dios para no tropezar. Hay que creer en la soberanía de Dios. Está por toda la Biblia. Y los antiguos no tenían problemas con eso. Los antiguos decían, si mi mujer no puede dar a luz, Jehová la hizo estéril. Todas las mujeres de la Biblia que eran estériles interpretaron de que por Dios vino eso. Ellos no solamente le atribuyeron a Dios la bendición, sino toda desgracia. ¿Recuerdan a Noemí? Ya no me llamen Noemí placentera, llámenme Mara, porque Jehová me ha amargado mi vida. El Todopoderoso ha estado afligiéndome. Usted dirá, no, ¿qué va a hacer? Dios es un Dios de amor, Dios no aflige a nadie. La Biblia dice que Dios aflige. Cuando aflige a los hombres es porque es absolutamente necesario. Dice que Él no aflige innecesariamente a los hijos de los hombres. Eso se traduce voluntariamente. En el original dice, Él no aflige de corazón a los hijos de los hombres. Así literalmente es la traducción del hebreo. Él no aflige de corazón a los hombres. En otras palabras, cuando Él lo hace, no está en su corazón. Es ajeno a su corazón afligir a sus hijos, pero tiene que hacerlo, porque Dios quiere alcanzar algo más elevado. Ya sea madurarnos, ya sea una disciplina por nuestra dureza de corazón, y así está por toda la Biblia. Y el que sigue a Dios interpretando la Biblia como la Biblia se interpreta a sí misma, sin creer que es un hebraísmo. Algunos piensan que cuando los hebreos le atribuían a Dios todo era un asunto de los hebreos. No, si los profetas también hablaban de eso, y los profetas estaban inspirados, no era una cultura, era una realidad. O sea, en el Antiguo Testamento hay cosas que dice, y vino un espíritu malo de parte de Jehová. Espíritu malo de parte de Jehová. Wow. Eso parece indigno de Dios, pero eso es. Cuando dice un espíritu malo de parte de Jehová, no necesariamente es que Dios lo mandó, sino que Dios lo permitió. Dios solamente se tiene que echar a un lado para que el diablo haga lo suyo. Nada más. Lo que pasó con Job. Dios se echó a un lado. De hecho, en el libro de Job fue Dios el que provocó al diablo, no el diablo a Job.
Porque fue Dios que le dice al diablo, oye, tú has considerado a mi siervo Job, que no hay nadie como él en toda la tierra, hombre justo, recto, apartado del mal. Ay, y hablarle algo bueno al diablo acerca de alguien acusador de los hermanos, inmediatamente digo, claro, tú lo tienes como un niño lindo, tú lo has prosperado en todo le sale bien. Comienza a quitarle y tú verás que te va a maldecir. Y hay muchas cosas, porque el diablo no siempre es mentiroso, a veces mezcla la verdad con el error. Pero él dijo muchas cosas ahí que eran verdad, porque se reveló muchas cosas de Job, y Dios usó al diablo en ese tiempo. En el libro de Job, Dios reveló quién era Job, a pesar de que tenía un buen concepto de él. Reveló quién eran los amigos de Job, reveló quién era el diablo, y reveló quién era él. Y dejó a todos actuar, y se cayó hasta el final. y el hombre actuó, y al final. ¿Pueden ustedes entender que una persona pueda decir que todo lo que diga es de Dios y que lo que dijo no es de Dios? ¿Pueden entender eso? Que una persona puede decir todo lo que diga es correcto acerca de Dios y que sea mentira, que no sea verdad. Eso pasó en Job. Todos los amigos de Job, todo lo que dijeron era correcto de Dios, pero estaban equivocados. ¿Por qué estaban equivocados? Número uno, porque ellos no sabían que había una controversia entre Dios y el diablo. Ellos no sabían que Dios tenía un propósito y hablaban lo que no entendían. Y el mismo Job acusó a Dios y se defendió y todo porque no entendía el plan de Dios. Después al final, cuando Dios se lo revela, entonces se humilla y dice, ay, perdóname Dios. Estoy parafraseando, yo pensaba que entendía, era un necio. Los amigos de Job hablan de Dios como nadie, con una profundidad y una revelación increíble, y todo lo que dijeron, casi todo lo que dijeron de Dios era correcto, pero estaban equivocados. ¿Puede ser eso? Porque cuando usted puede igual tener toda la revelación bíblica, y si no entiende la intención de Dios y el propósito, usted puede caer en un error. Puede estar de acuerdo al logos, a las palabras, todo está correcto. Pero como usted no entiende qué es lo que Dios quiere alcanzar, usted puede juzgar mal y tomar un camino equivocado. ¿De acuerdo? Hermanos, Dios se está revelando a nosotros a través de las escrituras y a través de la predicación. Y por eso aprovecho esto, porque esto es un trago amargo para muchos que fueron enseñados de cierta manera en el humanismo de la teología, en los análisis de la mente humana. Yo siempre digo que para mí una de las reglas fundamentales de la hermenéutica, o sea, de los principios de la interpretación bíblica, es que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. Y lo segundo, el otro principio hermenéutico mío, es que el que no tiene temor de Dios jamás va a interpretar correctamente la Escritura, aunque sea un erudito. Si no teme a Dios, no puede interpretar bien las Escrituras, porque este libro es un libro de Dios, y para entrar hay que quitarse los zapatos, los prejuicios, los criterios, las ideas personales, y temer a Dios. Temer a Dios es porque usted ve cosas que usted tiene que decir, no, por temor a Dios, yo voy a interpretar así. ¿Cuántas veces nosotros por conveniencia interpretamos la Biblia como nos da la gana? Caemos en esa tentación muchas veces y decimos cosas, pero podemos, no, pero es que jugamos con las interpretaciones. Y cuando digo interpretaciones, no estoy hablando tanto en la predicación o escribiendo un libro, sino cuando estamos aplicando el conocimiento de Dios en la vida diaria, en la vida práctica. Decimos cosas y sabemos que eso, usted dice, bueno, eso no es verdad, porque por temor a Dios. O sea, hay cosas que yo digo, bueno, Señor, si tú lo dices, yo lo creo, pero la verdad es que no me cabe acá. Entonces, por temor a Dios, usted se tira al piso y acepta, aunque usted no esté de acuerdo, usted acepta. El temor de Dios es principio fundamental para interpretar la Biblia. Entonces, aquí
el ejemplo de este hombre, de este profeta, de Balaam, nos muestra mucho. Hay mucho que aprender acá de este hombre. Y podemos ver en Balaam, podemos ver en un espejo a un sinnúmero de ministros, yo diría casi la mayoría, que ve el ministerio como un empleo, como una oportunidad para tener un salario, un medio de vida, oportunidad para tener renombre, para ser aceptado, o aceptado, se habla en plural. Y cuántas motivaciones que son falsas. Y eso es una recompensa. Aún nuestras relaciones pueden revelar nuestra integridad. En el ministerio se acostumbra mucho a entrar en relaciones por conveniencia, como el que se casa por conveniencia. Este pastor me puede bendecir, tiene una iglesia grande. Yo lo invito a la mía, que tiene 50, o sea, no se cuentan de tan poco que son. Y entonces, él viene, la persona predica y se siente honrado y me va a invitar a la de él, que tiene 1,800. Y vendemos el púlpito por un plato de lentejas. Amén. O esta relación, esta persona me puede conectar con otras relaciones. Si yo llego un día a esta ciudad, me dan púlpitos. Eso es muy común. Eso es parte del tráfico humano, no humano, sí, de la Biblia. Predicadores que llegan a los lugares y tienen un contacto y búscame púlpitos por ahí para yo predicar. Y a mí vienen, pero en mi púlpito no predican. Yo le doy la ofrenda, eso sí, porque yo sé que vinieron a eso. Hay pastores que en la ciudad que yo conozco me llaman, mira, viene un predicador de Chile, tal parte, muy bien, muy bien. Y yo le digo, mira, no lo puedo recibir, pero yo le doy una ofrenda. Ah, pues está bien. Cuando le doy la ofrenda, ni se interesan en predicar. Honestamente, lo he visto, no se interesan. Ya tengo la ofrenda, ¿para qué voy a predicar? Eso significa que tengo otros púlpitos. ¿Por qué voy a predicar? A veces son músicos que en ese tiempo tenían CDs, entonces, o cassette. ¿Y qué hacía yo? Yo decía, bueno, ¿cuánto cuesta cada cassette? Bueno, cuesta $7. Pues mira, dame 100 o 200. Y yo se lo compraba para evitar que entren al púlpito a cantar, no para prostituir el púlpito, porque son comerciantes. Pero yo los bendigo porque tienen un ministerio. O sea, entonces le compraba los 200 cassettes y entonces se los regalaba a cada familia. Si yo escuchaba que la música vale la pena, o sea, y se los regalaba a los hermanos. Yo no tengo problema con bendecir los ministerios, pero no voy a manchar mi púlpito con avaricia. La avaricia, que es idolatría. El Balaam, por ganarse una recompensa. Y nosotros somos sacerdotes de Dios, y Dios en el reino nos ha enseñado integridad. Y por eso estoy hablando de eso. Yo me estoy guiando por el Espíritu, porque yo quisiera ir más allá de las letras acá. Porque Balaam es un fenómeno en la Biblia. Dice que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza, lo fue Balaam, nos enseña mucho. Aquí hay mucho que aprender de Balaam. O sea, el conflicto entre el don y lo que debo hacer, entre el llamado y lo que me corresponde hacer, el conflicto en lo que es los intereses personales con el representar a Dios, porque se me dio el don para que yo hable en su nombre. Pero aprendemos con el incidente, aprendemos, como dije ayer, cómo Dios pudo reconciliar el conflicto entre lo irrevocable del don profético, en este caso, con lo irrevocable de una bendición. Que las dos cosas eran irrevocables y las dos cosas no podían ir juntas en el momento, porque el profeta quería maldecir y la bendición irrevocable decía que Israel no podía ser maldito. Entonces Dios arregló la cosa ahí, yendo detrás de la boca del profeta para que no profetice. Ahí usó su soberanía y usó su autoridad también. Pero lo que quiero ver un poquito más acerca de lo irrevocable de una bendición. Naturalmente usted tiene que entender que una bendición es irrevocable, ya dije, para cuando está pactada. Eso no significa que Dios siempre está obligado a bendecir. Lo que pasa es que si una bendición salió de la boca de Dios como promesa, Dios no puede mentir ni cambiar. Entonces,
Si en ese momento la persona con quien Dios tiene el pacto no está viviendo, como dice el versículo que sigue, no encontró iniquidad en Israel en ese momento, pero ¿qué hizo Balaam después? Balaam después aconsejó a Balac, a Balac, le dice, lleva al pueblo a la fornicación. Y entonces Dios no va a cumplir lo que prometió a ellos. Entonces sucede el incidente de Baal Peor, donde yo hice alusión, y en Apocalipsis también, creo que 2.14, dice que la doctrina de Balaam era que aconsejó a Balac a llevar a la fornicación a Israel. Quiere decir que él se ganó 1% de la bendición, aconsejando cómo evitar que la bendición irrevocable no llegara. Y no llegó. 23,000 murieron. En otras palabras, por muchos años, Dios, cuando Israel se apartaba de Dios, la bendición se detenía, el cielo se cerraba, todo, pero no se detenía para siempre. Se detenía mientras se restauraba la relación. Porque aunque la bendición es irrevocable no significa que siempre la vamos a tener. Irrevocable significa que Dios no va a cambiar. Dios no va a cambiar y la bendición sigue vigente mientras seamos consecuentes con Dios. Porque muchas veces, acuérdense que Dios es Padre y a veces bendice porque no puede dejar de suplir necesidades. Porque ningún padre le niega a los hijos lo imprescindible. Usted ve el amor de Dios por Israel, eso es maravilla. Dice que cuando Israel era afligido, dice Dios, yo era afligido, Dios se afligía. En el libro de los Jueces, cuando Israel estaba totalmente desviado, constantemente, ahí dice que Dios se afligía con su pueblo. Y viendo Dios la angustia con que esos pueblos trataban a Israel cuando lo subyugaban, tenía misericordia y le mandaban juez o una solución. Porque Dios es fiel. Pero durante ese tiempo de su rebelión, Dios se tenía la bendición. Pero no se la quitaba para siempre. Que era lo que pasaba con David. Si tus hijos pecan, yo los voy a disciplinar y hasta los voy a castigar con vara de hierro. Pero no voy a apartar de ellos mi misericordia. Tarde o temprano, Dios trabaja con los hijos y trabaja en su pacto. Él es fiel y nunca se olvida de eso. Y es bueno conocer estas cosas porque si no, caemos en errores. Amados, yo no puedo administrar algo de Dios con mi corazón desviado de Dios. Imposible. Imposible. No es suficiente el llamado ministerial. No es suficiente el don ministerial, el don espiritual. No es suficiente la autoridad espiritual. Es necesario que yo me someta a Dios y yo actúe siempre en mi administración de la gracia de Dios con el corazón de Dios, no distanciado de Dios. Y eso pasó ahí con Balaam. Balaam quería usar el don independiente de Dios y falló. Y esa fue la tentación del diablo a Jesús en el desierto. Tú eres hijo de Dios, tú puedes. Tú tienes 40 días sin comer y que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál era la intención? Hacer que Cristo usara su poder y su autoridad independientemente de lo que Dios quería en ese momento. Y eso nos pasa constantemente a nosotros. A veces queremos ser más justos que Dios, más buenos que Dios. Y cuando amamos a una persona, esa es la persona que más bendecimos. Le echamos el torrente de las delicias. El torrente de las bendiciones, porque son nuestros amigos, nuestros hermanos. Yo le agradezco, me sacó de un problema en tal circunstancia. Tengo gran gratitud y honra por esta persona y echamos todas las bendiciones. Pero muchas veces esa persona es indigna de Dios en el momento, en el presente. Y usted tiene que discernir si Dios quiere o no quiere. O sea, las bendiciones que administramos no nos pertenecen, son de Dios. Y están almacenadas para el día tal, para Dios, dársela a su pueblo. Y usted tiene en el momento que saber. Hay momentos que hay personas que no merecen ni siquiera la oración suya.
Y usted tiene que entender y decir, perdóname, ahora no te puedo bendecir. ¿Y por qué? Porque en este momento Dios no te puede bendecir en este momento. Porque hay iniquidad en Jacob. Dice en el versículo que sigue, porque Dios dice, porque no encontró iniquidad en Jacob. Pero cuando le encontró en Baal, peor, por consejo de Balaam, le quitó la bendición. Y todas las veces que Israel se salió del pacto, Dios, con algunas excepciones por misericordia, porque es Padre, y dice, no puedo dejar morir a mi pueblo. Por lo menos le voy a dar comida, le voy a dar lo imprescindible. Voy a detener este pueblo, voy a tratar con este pueblo hasta que este pueblo llegue a un entendimiento. A veces usaba a los enemigos, a veces usaba la sequía y muchas cosas para detenía la bendición, pero no se la quitaba para siempre. En ese sentido es irrevocable. Entiendo que irrevocable no es que incondicionalmente te la doy, no. Siempre, en un sentido, siempre son condicionales, en un sentido. En otras palabras, ningún padre le va a dar a un hijo que no tiene edad para administrar algo, se lo va a dar. Si el padre es sabio, no decide por los pataleos del niño, por sus demandas, por sus gritos, o por ese amor que no es amor, porque hay amores que matan, y hay padres que aman para matar a los hijos. Entonces, el padre entendido dice, mi hijo no está apto para administrar eso. Alguien me contó en Puerto Rico que un padre quiso honrar a su hijo en su cumpleaños, en el que cumplía 16 años, y ya había tenido licencia, y le regaló un carro deportivo. Y cuando se lo llevó ahí, el muchacho se puso loco de gozo, de alegría, se montó en ese auto y salió por ahí. Tuvo un accidente el mismo día y se mató. Wow. Imagínense el dolor de ese padre y esa madre. Le costó el hogar, la madre se divorció. Tanto dolor, tú mataste a mi hijo. Y él no se perdonaba. 16 años, ponerle un carro deportivo a mano a un muchacho de 16 años. Entonces, si un padre terrenal sabe dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? Entonces, yo tengo que ser padre con el mismo sentir que Dios es Padre. Yo no puedo procurar ser un padre mejor que Dios, cuando digo mejor entre comillas, porque creo que es mejor cuando yo complazco a mi hijo y lo consiento y le doy lo que quiere. Estoy hablando de hijos, pero puede ser ministerialmente un hijo espiritual o puede ser quien sea. Entonces tiene que discernir, en este momento yo no puedo tirar mi bendición hacia lo loco, no, de ninguna manera. Hay que bendecir lo que Dios bendice. Ahí dice, yo tengo orden de bendecir, no puedo maldecir y tengo que obedecer. Puede que haya ocasiones que sea lo contrario, que según el criterio suyo esa persona no merece ser bendecida, pero Dios quiere bendecirlo. Y entonces ahí usted tiene que retorcerse y decir, esta bendición no es mía, yo la administro, pertenece a aquel a quien yo represento, así que yo la voy a impartir. No se la quiero dar, pero Dios se la quiere dar. Ok, bueno, ya eso entra, pero ya, porque eso ya, bueno, le dio la bendición de la calabacera y otras cosas, pero bueno, seguimos. En todo lo que administramos para Dios, no solamente la bendición, el don, la autoridad, las ocasiones, los tiempos, tenemos que estar sintonizados, conectados y con el mismo espíritu del Señor. Hay que conocer a Dios para poder representarlo, hermano. El que no conoce a Dios no lo puede representar. El que no entiende a Dios, mucho menos puede representar a Dios. Entonces ahí es que entra lo que dije, el temor de Dios, para no atrevernos a hacer cosas locas. Yo creo que el Espíritu Santo puede ayudarnos a aplicar esto, porque se aplica a muchas cosas. Y muchas personas no se van a entender.
Y ni tu hijo te va a entender. Que el hijo tuyo en un momento dado te viene a pedir la bendición y tú sabes que no se la puede dar. Estoy hablando espiritual. Dice, no, mi hijo, no, en este momento no te voy a dar la bendición porque si te la doy. Vamos a suponer, como sucede muchas veces, que, oye esto, que tú le das la bendición y Dios en su soberanía quiere enseñar algo y Dios la deja pasar la bendición y le llega a tu hijo. O dijo a cualquiera que sea, que tú estés bendiciendo. Vamos a suponer, pues sucede, está en la Biblia, no veo ningún incidente donde Dios, cuando pidieron un rey, deman un rey, Dios se lo. Es más, hay oraciones que Dios no quiere contestar y contesta. Ojalá que todos muriéramos en el desierto. Y dijo Dios, amén, oración contestada. Y todos se murieron. Queremos un rey. Bueno, vamos. Samuel se pone preocupado, dale rey, vamos a enseñarle algo a ellos con el rey. Queremos carne, Dios dio carne también. Entonces, hay momentos que Dios contesta para enseñar como padre. Pero ahí se necesita también estar conectados. Miren los 3 incidentes. Cuando hay que bendecir, cuando la persona no se merece la bendición, pero Dios se la quiere dar. No que se la queremos dar nosotros. Cuando la gente pide algo y en ese momento usted sabe que Dios se la quiere dar, pero para enseñarle algo. En otras palabras, no es tan fácil administrar una bendición. Parece fácil, pero no es fácil. Ahora, en el mundo espiritual, en la iglesia, no lo digo por crítica, lo digo porque lo vemos. Se juega con la bendición. En el nombre de Jesús yo te profetizo, tú serás el profeta interplanetario, tú serás el apóstol veneciano, se dice así. Y tiramos bendición, Dios te va a hacer el apóstol más poderoso de esta ciudad. Y hay quienes tienen más planes con sus vidas que las que Dios tiene con ellos. Dios los hizo capitán de 50 y ellos están pensando que van a ser de 1000 o 2000 o 3000. ¿Cuántos edificios grandes? En Puerto Rico hay un lugar que no da pena en Puerto Rico. Usted va de Ponce a Mayagüez, se encuentra un edificio allá que era para 10,000 personas. Un anfiteatro. El pastor era un ministerio de fe. Y ya ha terminado casi. Pues se dañó la economía y no pudo seguir pagando. La cantidad de miembros que tiene jamás puede entrar ahí. Y ahora, ¿quién va a comprar un edificio que caben 10,000 personas en un área donde tú no tienes una iglesia? Tiene que tener dinero, tiene que tener iglesia, tiene que tener suficiente dinero para sostener ese edificio. Pero a veces nuestra fe es más grande que la de Dios. Dios no quiere que nosotros creamos así en la bendición. Yo no quiero nada que Dios no me quiera dar. Yo no quiero nada que yo no pueda administrar. Yo no quiero nada en lo cual yo voy a tropezar. Yo quiero lo que Dios me quiere dar en el momento que me lo quiere dar y que yo esté apto o idóneo para administrar. Dame un aplauso al Señor. Eso es estar en sin. Ahora, si Dios me quiere dar una gran bendición, entonces me humillo y decirle, Señor, ayúdame a administrar eso. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que es una bendición que alguien venga donde ti y te diga, Dios te va a dar una iglesia de 3,000 miembros? Y tú, que no puedes administrar ni siquiera 10, y te dan una de 3,000, ¿qué va a pasar? Pobre ovejas y pobre pastor. Pero Dios tiene un plan con cada persona. Y cuando llama, tiene un propósito con cada persona. Cuando yo salí de donde yo salí, a mí me usaron como evangelista. Yo recuerdo, tenía 27 años y me dieron en ese tiempo, te estoy hablando del 83, 84, $33,000 para una campaña.
Y habían pastores ahí que se estaban jubilando. Yo era un muchachito de 27 años. Y yo pues llegué a creer que yo era evangelista. Ahora soy quien menos se lo cree. Pero, wow, yo me enamoré del evangelismo. Yo veía desde niño a Billy Graham en el estadio y que cantaban esa canción, Tal como soy de pecador. Y yo veía a toda esa gente que venía y digo, es tan fácil, qué glorioso. Yo seré como él. Jimmy Swaggart, cuánto influenció en mi vida. Yo lo veía, wow, yo quiero eso. Me parecía yo Andrés que cogía la Biblia de Jimmy Swaggart y le decía así, ¿te acuerdas, Andrés, cuando imitábamos a Jimmy Swaggart? A esos hombres que Dios usó. Entonces uno quería ser como ellos. Y yo salí de allí pensando que yo iba a ser uno de esos grandes. Yo decía, Señor, yo te quiero ayudar. Quería ser un pequeño redentor. un redentor asistente a Cristo, que era redentor. Quería ayudar a Dios. Yo decía, yo quiero ayudar la obra de Dios. Muchacho, al fin, inexperto, inmaduro, lleno de sueños, un soñador. Después, en el proceso duro de Dios, me di cuenta que ni siquiera se me ocurre hacer un llamado al altar a menos que Dios no me lo ordene, porque no tengo nada de evangelista. Y entonces yo recuerdo que me enojé con un compañero que me conocía lo suficiente. Me dijo, tú no eres evangelista. En ese tiempo me dijo, tú eres más maestro, pastor, que evangelista. No le dije nada por educación, pero me fui muy deprimido. Duré varias noches perturbado. ¿Cómo este que me conoce no me reconoce como evangelista? Así era el problema mío con el evangelismo. Pero después me di cuenta que yo era más pastor, como maestro, y el don de profecía que vino como complemento. Entonces, ¿por qué querer ser lo que Dios no diseñó para nosotros? No es bendición querer enriquecernos con los dones de Dios. ¿Qué yo dije? No es bendición querernos enriquecer con los dones de Dios. Muchas veces nuestra motivación no son las bendiciones de Dios, sino el prestigio que nos da la bendición de Dios. Y la bendición de Dios, Dios le dijo a Abraham, te engrandeceré, te bendeciré y te engrandeceré y te haré bendición. La bendición honra y engrandece. Y andamos detrás de esa, andamos detrás de la bendición, de la honra que implica la bendición, o de los beneficios que implica la bendición, y no del propósito de esa bendición, que es el propósito del Padre cuando da esa bendición. Pero una cosa tenemos común con Balaam, y es que a él se le ordenó bendecir, y a ti también, y a mí también. Y tenemos que usar el don y bendecir. Bueno. Ahora, cuando usted no está sintonizado y le sale una bendición, tranquilo. A veces conocemos y a veces profetizamos. La palabra de Dios está en nuestra boca. Yo contaba ayer una experiencia, porque Dios me usa mucho a mí, me ha usado mucho para ver una mujer cuando está embarazada y profetizar. Algunas mujeres le dicen hasta los 4 hijos se lo he profetizado, y no solamente le he dicho, este va a hacer esto y este va a hacer esto, y ahí están todos. Hay una hija llamada Lisette, y los 4 hijos se lo profeticé, y le dije, este se va a destacar por esto, este por esto, y ahora están, y ella se lo enseñó, tu abuelo dijo esto proféticamente, y los niños están haciendo lo mismo, ellos están maravillados del asunto. Pero el don de poder hablar a una mujer estéril, probado por los ginecólogos. Yo fui a Argentina una vez, la primera vez que fui a Argentina, y se me acercó una joven. Yo no oré por nadie, se me acercó una joven al final del culto. Y me dice, pastor, ¿usted puede orar por mí? Y yo dije, claro que sí.
Y cuando voy a orar, la miro y le digo, ay, hijita, tú estás embarazada, vas a salir embarazada pronto. Ay, pastor, no, no, por favor, no, no, no. Digo, no, los hijos son una bendición. No, no se trata de eso. Es que estamos recién casados y yo estoy estudiando, ahora no puedo. Digo yo, pero es que no es un deseo mío, que yo lo veo. Y le digo así, cuenta, ¿qué día es hoy? Me dice 4 de noviembre. Le digo, cuenta hoy, 4 de noviembre. Y exactamente 9 meses, contando desde el 4, tú tienes una niña que va a nacer en los brazos tuyos. Y esa niña va a ser señal de lo que Dios va a hacer en esta iglesia. Como que se embarazó ese día. No, no, así pasó. Porque se lo estoy anunciando ahora 9 meses. Me llamaron en agosto 4, acaba de nacer la niña. Yo estaba predicando en Bolivia con el pastor Piccolo y por casualidad esa hermana que había viajado estaba con su esposo allí, estaba presente. Con la niña ya como de 12 años, o sea, grande ya. O sea, pero decir que alguien va a tener hijos está bien, pero decirle que lo va a tener en 9 meses, exacto. Bueno, aquí está Isabel. Isabel, pues yo le dije que va a tener un hijo, no solamente el único que tuvo. Voy a decir algo de Isabel que no, quizás no debo decir, pero Isabel se fue a su país y se adoptó un hijo. Y yo recuerdo, yo le pregunto a Juan, ¿y dónde está Isabel? No, está en los trámites de la adopción. Y yo le digo, Juan, dile a Isabel que pueda adoptar a 5 si quiere, pero va a tener uno de su vientre. Y yo recuerdo cuando llegó que yo la llamé y me dijo, pero Danielito es de Dios. Claro, Danielito y a todos los que usted adopta son de Dios. Pero te van a hacer uno nacido en tu casa. Le puso Jonathan, pero Dios le dijo que le puse Isaac. Así que se llama Isaac, aunque ya le llame Jonathan. No te quiero hacer sentir mal, Isabel, pero se llama Isaac de acuerdo a Dios. Porque esto fue lo que Dios dijo en la visión. Hay que hacer como Zacarías, el mudo. Que todo el mundo, ¿cómo? Hay que ponerle Zacarías porque así se llama su padre. ¿Qué? ¿Qué es lo que está diciendo? Dice, no, él dice que no se va a llamar Zacarías como él. Que le busquen una tablilla. Juan, porque así lo dijo el ángel en la visión. El ministerio debe tener el nombre que Dios dio en la visión. Isabel, se llama Isaac. Cuando llegue espiritualmente, ponle Isaac. Porque ese es el número. Y no tuvo otro más, Isabel, de su vientre. Hay una hermana estéril en la iglesia. Venía para que orara. Y oraba, pero yo no decía nada. Un día viene y el Espíritu me abre los ojos. Digo, llama a tu esposo. Te llama Enrique, que hoy es. Y te llama Enrique, ella no entiende por qué. Hoy es el día. Enrique, pone la mano a tu mujer. Así dice Jehová, el año que viene, en este mismo tiempo, tú tendrás un niño en los brazos a una estéril, probada por varios ginecólogos. Y tú vas a tener un hijo y se va a llamar Isaac. Porque Dios es pensando lo que le dijo a Abraham, le llama Isaac. Y yo le dije, y no le diga a nadie el nombre hasta que no nazca. Y cuando estaba así con la barriga como de 8 meses, digo, ¿cómo fue que Jehová dijo que se llamaba? Dice, no, pastor, dijo que no lo dijera a nadie. Yo digo, pero díselo por lo menos al profeta. ¿Cuántas personas le he orado así? Pero estoy contando todo eso no para hablar de eso, sino para hablar de un incidente. Y esto es lo que más impresionante. Yo te puedo seguir contando porque son casos extraordinarios, pero te voy a contar uno que este sí me ministró a mí. Hay una hermana, yo estaba en una emisora, Dios me usó mucho, llamado Radio Visión Cristiana en Nueva York, y había una hija de un pastor muy conocido que murió, se llama Loida. Ella trabajaba como secretaria en la emisora y había un mover muy lindo de Dios en la emisora. Yo llego ese día no a ministrar, sino a participar de lo que Dios estaba haciendo. Yo estoy en el grupo, están en lo que llaman ahí el lobby, en la entrada del edificio, están todos ahí cantando, alabando al Señor espontáneamente, nadie está dirigiendo, porque es un mover de Dios. Y yo estoy detrás ahí orando y lo que sea. El Espíritu me dice, mira hacia atrás, estaba Loida. Y me dice, tú vas a orar por Loida
y tú le vas a anunciar un hijo. Y esperé que terminara todo y llamo a Loida. Mira, Dios me acaba de decir que ore por ti, porque tú vas a salir embarazada. Oro por ella, cayó en el suelo con la bendición y Dios la embarazó ese día. Digo ese día porque 9 meses estaba el niño ahí. Porque no es que 3 años, ahí de una vez. Pero ahora viene el asunto. Pasan 2 o 3 años y van a despedir a Lisette, que le hablé ella se iba de la emisora, era locutora allí, y le estaban despidiendo, y fueron a despedir a los empleados a un restaurante, y me invitan a mí porque había un gran aprecio por mi persona, y entonces yo fui, estábamos todos sentados, charlando, y todo el mundo pidiendo su plato, y yo comienzo a bromear, y digo, Loida, pronto, no, pastor, no, por favor, no. Mire, me dice el nombre del niño que yo le había profetizado, que estaba grande, ya tenía como 2 o 3 años. No, que mire, que está tierno todavía. No, pastor, no. Y digo, bueno, los hijos son la bendición. No, pastor. Y se afectó. Se afectó de tal manera que no pidió, no comió. Se fue al baño, no sé si a vomitar. Y vino deprimida, no quería nada. Entonces, yo la torturé, porque era que la torturé. Bromeando, la torturé. Y ella está ahí torturada. Y ella, pero come, Loida. Estaba como Ana, que no comía. Come, Loida. No, pastor, está bien. No, se me quitó el apetito. No. Y le digo, para que coma. Loida, yo estoy bromeando. Pastor, ¿estás bromeando? Sí, es una broma. Tú no reconoces que es una broma. Y es cierto, yo estaba bromeando. Es una broma. El menú, yo quiero eso. Y seguimos charlando. Y oigo la voz de Dios después de un rato que me dice, tú estabas bromeando, pero yo no. Estoy hablando de verdad. Así como lo estoy diciendo. Tú estabas bromeando, pero yo no. Y yo hago así. ¡Ay, Señor! Y todo el mundo, ¿qué le pasó, pastor? ¿Qué le pasó? ¡Ay, santo Dios! Y todo el mundo, pastor, ¿qué? Porque ya me conocía, ya cuando yo hacía algo pasado. ¡Ay, Señor! No. Y todo el mundo, ¿qué le pasa, pastor? Y me va Loida. Dice, ¿qué pasa, pastor? Acaba de decirme, Señor, tú estabas bromeando, pero yo no. Así que van a ser tu hijo en breve, de una vez embarazada. Ahora, ¿por qué le cuento esta historia? Le conté las otras para que vean el don. Pero esto es un asunto que yo aprendí. Bromeando. En parte conocemos, en parte profetizamos. A veces yo estoy bromeando, pero Dios no está bromeando. Amados, yo digo, yo tengo más unción en mi palabra que en mi mano. Y si todos, no solo porque soy profeta, ustedes también pudieran tener más. Si practicáramos esto, veremos que tenemos más poder en la palabra que en las manos. Dios me ha usado como a ustedes poniendo la mano, hay gente que se sana de cáncer, eso, pero con la boca, gente que ha venido tantas veces con cáncer. Estoy hablando de la bendición, de la profética. Y le digo, vete tranquilo, tú no tienes cáncer. El médico te lo va a decir, ay, que Dios lo como ya mido yo, vete. Y cuando viene después, pastor, no me encontraron nada. Yo lo sabía, Dios me lo dijo. Con la boca. Ábrela, que Dios te la llena. Cuando yo comencé mi ministerio, tenía como 24 años. Y estaba yo en mi primera iglesia, no tenía 1 año todavía. Estoy hablando 24 años. Estaba comenzando, no había entrado en el mundo del espíritu. Pero después me di cuenta que yo era profeta y yo no lo sabía. ¿Saben ustedes cómo yo llamaba al don profético? La intuición. Yo le decía a mi esposa, arriesgo mi intuición que está pasando tal cosa, y pasaba. Yo arriesgo mi intuición, yo me río de la ignorancia, porque allí no se creía en profecía, así que, entonces, miren esto, y les estoy contando otras experiencias para que vean cómo funciona la bendición profética. Entonces,
sucede que yo estoy a las 11 de la mañana en la oficina de la iglesia, arreglando unos papeles y cosas, y oigo la voz de Dios que me dice, levántate y ve a la casa de la familia Bermúdez. Es una familia que había venido a 2 servicios nada más, a 2 servicios. Y la hermana Bermúdez era hermana de un anciano de la iglesia, pero no era conversa, era una visita. A las 11 de la mañana, yo digo, Señor, voy ahora a visitar a las 11 de la mañana. A mí en el seminario me enseñaron que debemos ser prudentes, que las visitas deberían ser ya en la tarde, cuando la gente ha almorzado. ¿Cómo voy a aparecer yo? Eso yo diciéndoles así, porque me enseñaron así. ¿Cómo voy a aparecer yo a las 11 de la mañana, que la gente está cocinando? Por favor, Señor, no. Y insistía, ve donde la familia Bermúdez, y yo resistiendo. Al final, como soy temeroso de Dios, me pasa siempre que resisto a Dios, pero después obedezco. Yo soy como ese que dice que no va y después va. Dices que voy. Me voy allá y vivía como a 3 o 4 cuadras de donde estaba el edificio de la iglesia, y yo voy y toco. Y cuando yo toco, me sale la hermana Bermúdez. ¡Ay, pastor! Dios lo envió, ay, Dios lo envió. Y digo, claro que me envió. Y él me envió. Dice, venga, entre, cierra la puerta. Se sienta ya deprimida. ¿Qué le pasa, hermana? Mire. Ella tenía dos niños, o jovencitos. La niña tenía 16 años y el hijo 14. Y me dice, me suena el nombre que ya se me olvidó. Usted sabe que mi niña se ha desmayado 2 veces, una acá y otro tomando el autobús para ir a la escuela, se desmayó, la llevamos al hospital y le encontraron un cáncer en el cerebro, pastor, hay que operarla de emergencias, a llorar. Y el Espíritu Santo vino sobre mí. Y yo razoné si Dios me trajo acá, para que me trajo. Y el Espíritu de fe entró en mí y le dijo, hermana, tu hija no tiene cáncer y tu hija está sana en esta misma hora. Y me dice ella, ay, pastor, que Dios lo oiga. No, que ya me oyó. Ya Dios me oyó. Y le dije así, delante de Dios le dije así, vaya, mire, si la niña no se sana, vaya al banco, tome un préstamo. Y si la niña no está sana, yo lo pago. Porque su niña queda sana. Le dije así mismo, yo estoy inventando. Así le dije. Si no se está, haga un préstamo que yo lo pago. Si Dios no oye, eso no es verdad. Entonces, ¿qué pasó? Pasaron 2 semanas y ni fue a la iglesia. Y yo estaba asustado. Ahí como que la fe comenzó a temblar. Ay, Señor. Yo como que le decía a Dios, más vale que cumplas, ya te comprometí. Wow, me lo hizo vivir el conflicto, Dios. Y a las 2 semanas me dice, ve donde la familia Bermúdez. Y yo ahí también, si temblé al principio que no sabía lo que era, que ahora no me atrevía, no quería escuchar mala noticia. Yo estaba en fe, pero él no venía 2 semanas. Wow, y pagar el préstamo. No es una broma del préstamo. Entonces, voy y toco. Me abren. Pastor, Dios lo envió. Así, no estoy exagerando. Le dije, hermana, claro que me envió. Venga, entre. Le voy a contar, siéntese. Me siento. Y le digo, dígame qué ha pasado. Pues mire, pastor, cuando yo hablé con usted, a la niña le habían hecho un examen del cerebro y salió positivo, y por eso le iban a operar. Y cuando la iban a operar, el médico se le ocurre hacer otro examen y lo hace y salió negativo. Entonces ve los 2 resultados y dice, aquí aparece el cáncer y aquí no está el cáncer. Y entonces llaman a todos los especialistas y dicen, miren esto. Dice, sí, ahí está, y aquí no está. Porque aquí está y aquí no está. Y el médico, no sé, por incredulidad dice, vamos a hacer un tercero.
Y hacen el tercero, el salón negativo. Ahora que eran 3, eran de 3, 2. Sanada la joven. Cáncer. Amén. Pero escuchen ahora, 15 años después, porque yo salí de esa iglesia, notoriamente Dios me sacó de allí, que yo no veía, no sabía nada. Ella se quedó, yo no me fui. Y venía yo caminando por una calle con mi esposa y veo a la hermana Bermúdez. Hermana Bermúdez, Pastor Fernández, Amigdalia, y nos saludamos. Y digo, ¿cómo está su hija? Ay, pastor, desde aquel día que usted habló, nunca más los síntomas, está grande, se casó, tiene hijos. Y digo, gloria al Señor. Porque si es de Dios, esa sanidad es para siempre, ¿verdad? Le estoy contando esta historia también no para que ustedes vean, miren a mí, por eso que a veces cuando hace Dios milagros no digo nada, porque la gente te idealiza demasiado, anda detrás de ti como tú fueras un milagrero, no digo nada. O sea, yo alabo a Dios y llevo a la gente a Dios y no me gusta estar, ¿me entiendes? ¿Saben las maravillas que han salido por esta boca? Niños que le digo, tú vas a dirigir la alabanza de la iglesia. Y los padres lo creen y después yo lo veo allá cantando y tocando los instrumentos. Ha pasado un montón de veces eso. A los niños lo veo, tú vas a ser pastor. Y así pasó. Pasó a la iglesia de él. Claro, y lo apartaron, ¿verdad? 8 años cuando se lo dije, usted va a ser pastor de la iglesia. Parece que es un deseo nada más, no es un deseo. En parte conocemos, en parte profetizamos. Ay, hermanos, nosotros llamamos unción a la guianza del Espíritu, porque Juan dice que el que tiene, el que nos enseña la unción, pero la unción no es el aceitito o el mareíto, la unción es el Espíritu Santo, hermano. La unción es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu. Entonces, cuando usted está en el Espíritu y Dios lo eligió, el Espíritu viene. ¿Sabe las veces que Dios me dijo, levántate, es así, y vete a la casa de fulano? Y cuando he llegado allá, yo me maravillo de cómo Dios ha obrado y como si me estuvieran esperando. Pero no que se me ocurrió, guiado por el Espíritu. Entonces, yo creo que todos ustedes tienen experiencias semejantes a esta. Yo lo que quiero es motivarlos. Porque si Dios eligió estos mensajes para esta ocasión, es porque Dios quiere que ocurra con más frecuencia. Porque Dios tiene un pueblo que quiere bendecir y gente que Dios quiere bendecir. Y cuando digo bendecir, no es simplemente darle una bendición, sino hermanos que están orando a Dios por un milagro, orando a Dios por una situación. Tienen años llorando. Y ese día es el día de Jehová, como le dije yo a esta joven, que había venido muchas veces, pero que yo no me dijo nada, pero ese día me dijo, hoy es el día, llama a tu esposo. Y Dios tiene un día de bendición para sus hijos. Entonces, hermanos, es necesario que andemos sintonizados y le creamos a Dios. No le echen las perlas a los cerdos. No comiencen a tirar bendición a torrentes. No todo el mundo es digno de la bendición de Dios, amados. Porque puede ser que son elegidos, pero en ese momento anda en iniquidad. Dios no le puede dar la bendición porque no le va a hacer bien la bendición en ese momento. Entonces, todo eso no es nada que sea difícil, es simplemente andar en el Espíritu, y el Espíritu te dice cuándo y a quién. Una cosa es que te llamen. Por ejemplo, yo no acostumbro a orar por mujeres que están estériles. Yo no hago eso. Yo simplemente lo veo. Yo no acostumbro. Si alguien dice, ay, yo tengo el don, déjame orar por todas las mujeres para los hijos. Yo no. Solamente una sola vez, o porque Dios me mandó y fue en Bonaire. Dios dijo, llamen las mujeres embarazadas aquí que no pueden tener hijos, que vengan. Dios me dice que vengan. Y oré, una oración sencilla, y me fui. Y no supe lo que pasó. Cuando el pastor Manolo llegó a Nueva York allá, un día estamos hablando de esto y me dice, pastor, ¿tú te acuerdas aquella vez que tú, mira, me dio como 3 o 4 hermanas estériles, por estériles, pastor, están los hijos grandes ya de que usted oró allá públicamente?
porque es la única vez que he orado, porque Dios me mandó. ¿Mm? Oye, 12 y 3. Sí, se abrió la matriz. Porque, y Dios siempre llama a los testigos aquí para que no estoy mintiendo. O sea, ajá. Usted profetizó a mi hija que después de haber perdido un bebé, usted fue a casa de oración, profetizó a mi hija que iba a tener una niña y hoy esa niña tiene 3 años. Amén. Otro aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. Y ahí está Fernando. A ver, Fernando, ¿cuál es el testimonio suyo? Cuando yo conocí al pastor Rames, y hablamos la relación, el pastor Rames dijo, dile porque le contamos acerca de la familia, dijo, dile a la esposa de tu hijo que su vientre se va a abrir y que va a tener hijos. Ahora tiene 3 hijos. Amén. Y tenía una enfermedad, 2. Y tenía un problema que no podía parir. Claro. Claro que sí. Y también la hija de Carmen también, que tenía un impedimento fuerte. Pero pues yo lo veo, hermano, no es que yo lo deseo, no es que yo soy Dios que bendigo a quien quiero. No, Dios te lo muestra, Dios te lo revela. Yo simplemente veo, bendíceme a este, ahí lo bendigo. Y sale la bendición, ¿qué va a decir? Ahí está también. Cuando el Señor estuvo en el carro y el Señor dijo, ve y le das paternidad a esa casa porque iba a ver y aquí está. Amén. Amén. Sí, iba a decir algo. En 2018 cuando vimos aquí al retiro, el que tenía con el problema de células cancerígenas, nos dijo que nos fuéramos en paz, que el Señor iba a sorprender con una niña que se iba a ver niños en el ministerio. La pregunta que se hizo fue, ¿quién como Dios para no Dios para su madre? Amén. ¿Quién como Dios? Amén. Amén. También la nuera de Piccolo también, que quería tener. Yo digo, van a ser un niño, se va a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, se lo digo, estaba en otro lugar, la llama, y pasó, profetizó, y ella lo creyó. Y entonces nace una niña. En vez de un niño, nace una niña. Yo le dije un niño, Emmanuel, y salió una niña. Digo, bueno, tú le puedes poner Emmanuela si quieres, pero nació, eso yo a medio como incrédulo. Pero de momento le digo, no, si Dios dijo que van a nacer Emmanuel, van a nacer Emmanuel, prepárate que van a nacer. Y de momento, 2 meses después, Emmanuel, Dios con nosotros. Que Dios es así. Dios es así, hermano. Perdónenme, no me idealicen, por favor, que eso es lo que yo menos quiero. No quiero deshonrar a Dios. Lo que yo quiero es testificar. Casi no hablo en eso en el púlpito, de esas cosas, porque la gente tiende a, wow, no, yo soy como ustedes y tenemos el mismo Dios. Es simplemente que Dios es fiel, porque si yo se me ocurre, como se me ha ocurrido, orar por personas, no por eso de vientre, pero otras cosas y no ocurre nada. Pero cuando Dios te dice, ora por este y bendícelo y anuncia tal cosa, es como que uno lo está mirando. Yo cuando profetizo yo veo imágenes. Y a veces las imágenes están haciendo cola, como decimos, turnos. Por eso cuando estoy predicando no puedo distraerme, porque puedo perder bendiciones, porque están como esperando. Y yo veo imágenes. Es como Amós. ¿Qué ves, Amós? Una plomada de albañil, Señor. Aquí yo pongo plomada de albañil sobre mi pueblo de Israel. No le voy a tolerar más. ¿Qué tú ves, Amós? Veo un canastillo con fruta, Señor. Eso así veo yo. Veo imágenes en mi espíritu. Entonces, a veces tengo que decir, yo estoy viendo esto, ¿por qué significa? Entonces me interpreta. Entonces, yo creo que si andamos en el espíritu, todo el que anda en el espíritu es profeta de Dios, por decirlo así. ¿Por qué? Porque Dios pone una palabra a través de ti. Porque Dios puede hacer un milagro a través de ti. Porque tú eres un enviado de Dios. Yo quiero terminar con esto. O sea, terminar o seguir con lo que sigue ahora. Yo me detuve porque quería, bueno, yo no, porque yo no lo planifiqué. Dios quiso, hermanos, darnos algo práctico. Todos esos pensamientos de Dios ahí, de cuándo orar, por qué orar, cuidar nuestras motivaciones, cuando
A veces cuando una persona la amamos, le tiramos todas las bendiciones encima. No nos pasa a nosotros. No encontramos ni cómo terminar. Pero viene alguien que no nos simpatiza mucho y decimos, que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga, hermano. Así somos, hermanos. Pero las bendiciones no son nuestras. Las administramos, son de Dios. Hay que bendecir a aquel que Dios quiere, aunque no nos simpatice. Miren, otro ejemplo que es muy conocido en la Biblia, pero que ahora lo voy a mostrar como una evidencia. Quiero que vayamos al capítulo 27 de Génesis. Por favor, Génesis 27. Un capítulo muy conocido. Voy a tratar de abreviar porque ustedes conocen todos la historia. Esta es la historia que la mencionó Omar en la oración, pero que yo ahora voy a mirar algo acá con ustedes. Aquí comienza diciendo que cuando Isaac envejeció, llamó a Esaú su hijo, y ya ustedes saben la historia, le dijo, tráeme, sal al campo y ve a cazar, porque era cazador, y por favor hazme un guiso, y ustedes saben la historia. No voy a leer todas esas cosas que ustedes conocen. Quiero mirar solamente algo. Ustedes saben que Rebeca, cuando lo que estaba sucediendo, porque Isaac le dijo, vete al campo, vete a cacería y hazme un guiso para yo bendecirte. Y le dijo, cuando tú regreses, yo te voy a bendecir. Rebeca escuchó, y como ella tenía preferencia por su hijo Jacob, entonces ya ustedes saben lo que ella hizo. Eso es importante. Ahora, vamos a comenzar a leer desde el versículo 26 para no leerlo todo. Cuando ustedes saben que Rebeca preparó el plan, Jacob temeroso le dijo, pero en vez de, y si mi padre me descubre, en vez de bendición me va a dar maldición. Dice, no te preocupes, hijo. Si hay la bendición, que es una maldición que caiga sobre mí, terrible, ¿ya? Sí, pero tú obedéceme, y él va y obedece. Entonces llega el momento, dice el versículo 26, y le dijo a Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Entonces dice el versículo 27, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante los pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos. Se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Aconteció que luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, apenas había salido de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar e hizo él también guisados y se los llevó a su padre y le dijo, levántate, hijo mío, levántate mi padre, y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí y me trajo caza y me dio y comí y de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, ¿y qué cosa? Yo le bendije, ¿y qué? Yo le bendije, ¿y qué? Repítanlo, yo lo bendije, ¿y qué? Será bendito. Él se estremeció, no podía revocar, ya yo lo bendije. Él no lo quería bendecir, quería bendecir al otro.
pero había oráculo en su boca como padre, como patriarca, y bendijo a aquel que él no quería bendecir. Y luego le dice, yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces y se apoderó de mi primogenitura. Y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Todavía insiste el hombre. Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo a través de la bendición y le he dado por siervos a todos tus hermanos, a todos sus hermanos. Dice, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, Padre mío. Bendíceme también a mí. Yo tengo un mensaje que se llama así, no tienes solo una bendición, bendíceme a mí. Y ahora Esaú dice, y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y de rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás tu yugo de tu servicio. Escuchen ahí. Si ustedes analizan esta parte que parece una bendición, no era una bendición, era una profecía. Le estaba diciendo que iba a estar en un lugar de grosura, y lo cual es verdad. Dios le dio esa parte a los descendientes de Esaú, una parte próspera por el pacto, pero lo que le dijo que tu descendencia va a servir a tu hermano, sucedió así. La descendencia de Esaú casi siempre sirvió a Israel. Entonces, ustedes pueden ver este cuadro. Aquí hay un gran aprendizaje en este pasaje. Hay intérpretes que dicen que lo que sucedió fue que Esaú en el tiempo, en la cultura antigua, en el código de Hammurabi y otros códigos contemporáneos, decía que un padre cuando en su lecho de muerte daba un decreto, como un testamento, algo así, no podía retractarse. Pero yo no puedo decir que lo cultural no tuvo que ver, pero yo, por lo que estudio en la Biblia, y ¿ustedes creen que un hombre como Isaac, que quería bendecir a su hijo porque era el primogénito, y siempre se inclinaban al primogénito? ¿Recuerdan ustedes cuando Jacob estaba bendiciendo a los 2 hijos de José? Que equivocadamente, supuestamente, no equivocadamente, a propósito, estaba corto de vista, estaba viejo y le puso la mano a Efraín en vez de Manasés, y José se enojó y le quitó la mano y se la cambió. No, hijo, no, yo sé lo que estoy haciendo, es que esto es así, la bendición es para Efraín. Porque los padres se inclinaban a los primogénitos, pero Dios siempre elige el menor, como le dije. Aunque por ley el primogénito es mayor, siempre Dios busca el indefenso, al vil, a lo menospreciado, elige Dios. Pero escuchen ahora esto. Siempre hemos visto a Rebeca como una carnal. ¿Por qué? Porque hizo lo que hizo. Y no, es cierto, no dejaba de serlo. Pero es bueno que ustedes sepan que cuando ella oraba Isaac oraba por hijos, Dios habló a Rebeca y le dijo, vas a tener 2 hijos en tu vientre y van a pelear desde el mismo vientre, y el mayor servirá al menor. Y el versículo que sigue dice que Rebeca amaba a Jacob. Y
Isaac a su primogénito. Entonces, puede ser que Rebeca dijo, bueno, si Dios me dijo a mí que la bendición está en el menor y el padre se inclina al mayor, déjame yo ayudar a Dios. Y prepara el plan. Pero ella estaba de acuerdo a lo que Dios había dicho. Ahora, yo quiero que ustedes vean algo aquí, que él lo mencionó en la oración, y ya yo iba a hablar de esto. O sea, yo lo veo como que profetizó para confirmar la palabra. Miren, es que hay tantos misterios en el Génesis. Yo puedo decir cualquier cosa, pero todavía no voy a terminar. Hay mucho que aprender de todo esto. Hay verdades ocultas acá. Jacob, cuando era un bebé que iba a nacer, se trabó. O sea, él se adelantó para salir primero que su hermano. Díganme ustedes, ¿cómo sabe un bebé en el vientre que el que sale primero es primogénito y se lleva la bendición? ¿Usted puede explicar eso? ¿Usted puede explicar eso? Desde el vientre, un bebé sin entendimiento está peleando por la bendición. Por elección, la bendición era de Jacob. Por elección divina era de Jacob. Porque Dios se lo dijo, el mayor servirá al menor. Quiere decir que Dios ya, eso que dice Isaac ahí, tus hermanos te servirán, eso lo dijo Dios. Antes se lo dijo a Rebeca. Ya Dios había trazado su preferencia, su destino y su elección. Hubo pleitos, porque no, tanto el papá Isaac, si ustedes se ponen a pensar, tampoco Isaac no fue espiritual, porque se inclinó. Y ahí viene otra enseñanza grande, que yo acabo de decirlo, siempre bendecimos a los amigos, a los preferidos, y él pues tenía afecto mayor por su hijo mayor, y entonces quería bendecir al que Dios no había bendecido. Diga, quería bendecir al que Dios no había bendecido. Y eso me confirma a mí, aunque yo no lo estaba citando por eso, pero Dios me hizo hablar esto antes para confirmarlo de esta manera. Isaac estaba bendiciendo al que Dios no había bendecido. ¿Por qué? Por su corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando Dios elige a alguien, vamos a suponer que Dios elige a alguien para tomar tu manto, pero ese no es el que tú quieres. Me gustaría que mi hijo lo tenga, o este que siempre me honra. No, pero eso no se trata de ti, el ministerio no es tuyo, esto no es una finca privada, ni una empresa personal. La iglesia es de Jesucristo. Y el que dice quién va a tomar tu manto es Dios. ¿Y cuántos ministros han tenido que entregarle manto a personas no deseadas? No es mi preferencia dárselo a este, pero Dios quiere que sea este. Eso sucede muchas veces. Que Dios nos libre de ese conflicto. Pero sucede. Entonces tenemos que entender, esto no es mío, esto es de Dios. Yo administro algo de Dios. Bienaventurado el pastor, hablando de este contexto, que Dios le dé el manto al hijo de su preferencia, ya sea en lo natural o ya sea en lo espiritual. Pues quiere decir que coincidió con Dios. Pero yo estoy hablando cuando no coincide con Dios, que es el corazón que se inclina hacia algo y no es así. Pasó con la casa, cuando Samuel, el vidente, fue a buscar al ungido de Jehová. El día que el vidente tenía que ver, no vio. Y pasó por todos. Ese día se equivocó tantas veces. Pasaron todos por ahí. Y aquel que ni siquiera estaba invitado, porque el papá ni lo incluyó, es Juan Marcos.
Que tú me dices, pero este no va a ser porque este es el menor. Hay otros 2 mayores antes que él, no puede ser. ¿O no es así, el pastor? Pero Juan Marco me ha contado, yo jamás pensaba que era yo. Pues así es Dios. Uno no entiende los caminos del Señor. Entonces David, que estaba por allá, tremendo. Yo tengo una relación con una pastora en New Jersey de muchos años, 30 años, pero nunca una relación definida. Ella me veía como un padre, pero no tenía un nombre yo en la relación, pero ella enfermó. El heredero era su hijo, pero su hijo públicamente la avergonzó. Yo estaba presente cuando pasó. Y yo le aconsejé antes, ten cuidado, no te levantes, pero se levantó y dañó todo. Y después puso a otro hermano, me dijo, él es bueno y tal cosa, y lo puso y también fracasó. Y ha sido un dolor tan grande, porque ambos, tanto el hijo como el otro, la deshonraron total. Ella enfermó y se fue a otro estado. Y ahora puso, oigan bien, a un joven pastor de una iglesia hija, aquí en Venezuela, y ahora está pastoreando esa iglesia. La pastora, entonces Dios le reveló entregarme a la iglesia, un edificio hermoso, una iglesia preciosa. La iglesia naturalmente fue diezmada porque el que se fue anteriormente hizo mucho daño. Pero todo narrando esta historia porque el hijo que yo mismo dije delante de Jehová estás ungido, de wow, porque Dios le dio un sueño a su hijo y yo le dije, en la interpretación eres tú el del manto, y yo me equivoqué. Y después el otro, ella se equivocó, y ahora el que yo le digo a él, se llama Álvaro. Álvaro, tú eres como David, que nadie te consideraba allá en Venezuela y te llaman para acá. Ese es Dios. Ese es Dios. Y yo estoy detrás de él, para que no se desoriente. Tú estás administrando algo desconocido para ti. Tú vienes de Venezuela, este es un ambiente totalmente diferente, y esta iglesia está herida con 2 rompimientos, y también la pastora está golpeada y tiene problemas de salud, y hace poco fue operado otra vez, y estoy detrás de él para que no se desoriente. Porque yo dije, yo trabajo contigo, si tú eres el elegido de Jehová, yo estoy aquí. Porque ella me declaró apóstol y me entregó la iglesia, me hizo vicepresidente de la corporación y me dijo, voy para allá para ponerte de presidente, te entrego todo. Así es. Yo voy a trabajar con el que se va a saber si fue Dios que lo eligió con el tiempo, pero yo no voy a alterar eso. Yo respeto lo que yo encuentro en las iglesias, porque tengo temor de Dios. Pero yo aprendo aquí. Ustedes pueden, aquí dice él, ya le dice Isaac a Esaú, ya yo lo bendije, no puedo retractarme. Él entendió espiritualmente. Ahora díganme ustedes, ¿por qué no se podía retractar? Si a él lo engañaron. Él podía decir, esto es un engaño, y a llamar a la mamá y regañarla, y al hijo, este es un sinvergüenza, engañador. Venga, Esaú, usted es de la bendición, ¿no es así? No lo hubiera hecho usted como padre, se lo engañaron. Pero este viejo ciego, porque miren lo que yo aprendo. Cuando alguien, cuando Dios sabe que le dio la autoridad para bendecir a alguien, y ese alguien va a bendecir a lo que no es a aquella persona que no es el elegido de Dios para la bendición, Dios se lo ciega y permiten que lo engañen. Porque si Esaú hubiera tenido ojos, no hubiera bendecido a Jacob, ni se hubiera dejado engañar. Pero Dios permitió que estuviera ciego, viejo y que no viera. Y Dios puede hacerlo contigo, cegarte, como cegó a Samuel. Delante de Jehová estás ungido. Ay, Samuelito, tú tienes el don de ser el que bata las burras que se pierden. Pero esta vez no me consultaste.
Dice, no ponga tus ojos sobre él, porque yo lo rechazo, le dijo. Este no es. No aprendemos aquí a ser cuidadosos, a quienes le tiramos el manto, a quienes le tiramos la bendición y el torrente de bendiciones. Porque Dios en estos días nos está ministrando acerca de la bendición. Y yo sé que ustedes han tomado notas y hay ciertas cosas que nos han ministrado, pero échale mano a esto. Porque no es bendecir. Dios no quiere que tú salgas ahora, te bendigo, te bendigo, te bendigo. No. Dios quiere que tú seas reflexivo, porque la fe es reflexiva, no es impulsiva. Fíjese, hermano, con cuidado. Yo tengo que saber a quién quiere bendecir Dios para yo bendecirlo. Qué hermoso tener convicción cuando usted sabe que Dios bendijo a esa persona y que Dios eligió a esa persona. Ahora, contrasten las dos experiencias, esta y la de Balaam. Jacob, siendo un bebé, ama la bendición y hasta quiere salir primero y comienza a pelear con el hermano en el vientre para salir primero. Después no lo logra, hace un segundo atentado con el guiso. ¿O no? Wow. Y después que Dios lo restaura allá en Peniel, como dijo el siervo en la oración, le dice al ángel, no te dejaré si tú no me bendices. Amaba la bendición. ¿Cuántos saben que el que es de Dios ama la bendición? La ama más que cualquier otra cosa. Jacob quería asegurarla por la fuerza y estaba equivocado. Pero por lo menos aprendemos que amaba la bendición. Esaú la menospreció, y como dice el profeta, como dice el apóstol, y después la procuró con lágrimas. Pero no era porque estaba interesado en la bendición, sino porque quería competir con su hermano. No amaba los bienes espirituales. Ahora, yo quiero que ustedes, quiero terminar viendo el contraste que hay aquí entre Balaam y Jacob. Balaam trató de revocar la bendición y no lo pudo lograr, lo quería hacer por avaricia. Jacob usó el engaño para adquirirla y lo logró. Cuando fue bendecido, su padre, que amaba a Esaú y que se estremeció por lo que sucedió, no pudo revocar la propia bendición que salió de sus labios. No la pudo revocar. Esto aconteció, pongo aquí en mis notas, porque era plan soberano de Dios y fue escrito para nuestra enseñanza. Pueden contrastar los dos ejemplos, el de Balaam, que estaba interesado en maldecir para ganarse una recompensa y no lo pudo lograr, y Isaac, que trataba de bendecir al que Dios no había bendecido y por engaño lo bendice y después no puede retractarse. Creo que los dos ejemplos nos ayudarán a entender que las bendiciones de Dios son irrevocables. Esto no es una teología. Aquí hay enseñanzas para administrar las bendiciones. Eso es lo que Dios quiere. No es que tú hagas una doctrina de esto, sino que tú digas, esto me da a mí una guianza y un temor para yo saber qué hago cuando vaya a bendecir. Ser cuidadoso. Bueno, yo creo que está bien por ahora. Mañana vamos a terminar. ¿Quieren un aplauso al Señor? Amén. Y vamos a levantarnos. Quiero bendecirlos antes que suban los músicos.
y pedirle al Señor que nos enseñe, que Él nos enseñe. Hay muchas cosas que decir y mañana solamente podemos decir una entre las tantas que hay que decir. Amén. Gloria al Señor. Amén. Extiende tu diestra. Amén. Padre bendito, Dios eterno. Todos sabemos, y yo también, que yo no seré oído por mis palabras. Puedo decir todas las palabras, puedo excitarme, brincar, y no importa lo que yo diga, no voy a ser oído si tú no quieres oírme. Pero yo vengo humillado delante de ti con mis hermanos, entendiendo que toda bendición es a través de Jesucristo nuestro Señor, y en su nombre, Señor, y en sus logros y en sus méritos, oramos, Señor. Tú has elegido este tema para nosotros acerca de la bendición. Como dijo Balaam, me ordenaron bendecir. A nosotros también como sacerdotes se nos ha dado la orden de bendecir al pueblo en tu nombre e invocar tu nombre sobre nuestros hermanos. Pero eso es una tarea que hay que hacerla en el Espíritu, hay que saberla hacer. Y por eso las tantas enseñanzas de estos días, para que no nos equivoquemos, para que trabajemos con tu Espíritu, para que seamos certeros y que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, y que nuestra bendición sea bendición, y que no vayamos a bendecir lo que tú no has bendecido, Señor, ni a privar de bendición a aquellos que tú has bendecido. No podemos equivocarnos por ninguna razón. Cuida nuestros corazones, Señor. Guárdanos de la avaricia de Balaam. Guárdanos de la preferencia de Isaac. Guárdanos del engaño de Jacob. Guárdanos del engaño de Rebeca. Nada de estas cosas tenían que suceder, Señor. Pero vemos la humanidad tratando, Señor, de administrar o adueñarse de la bendición. Pero esto no es del que quiere, ni del que corre, ni del más esforzado, del más inteligente, sino aquel a quien tú has elegido. Dios mío, tantas enseñanzas. Ayúdanos, yo quiero aprender. Yo quiero aprender, Señor, yo no quiero errar. Yo no quiero errar, yo no quiero echar las perlas a los cerdos. Yo quiero, porque el pan es para los hijos, Señor. El pan es para los hijos, las migajas son para los perros. Padre, y estamos administrando para los hijos, no para los perros. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Levanto mi diestra en el nombre de Jesús para bendecir a tus ministros, que sean llamas de fuego en el nombre de Jesús. Que el Espíritu de Cristo pose sobre ellos y permanezca sobre ellos. Dios mío, que sean guiados por el Espíritu Santo y que tú le des temor reverente, suficiente temor, Padre, y discernimiento y entendimiento para someterse al Espíritu. Y Padre, puedan en cada momento que tu Espíritu, Padre, le instruya para bendecir, que ellos no se lancen al azar, a lo fortuito, a la aventura, Señor, como aquella saeta aventura, Dios mío, que mató a rey Acab, mi Dios, a que se quería escapar, pero no se pudo escapar porque estaba sentenciado a muerte. Señor Dios mío, que así que seamos certeros nosotros también. Qué hermoso es andar en el Espíritu. Qué hermoso es estar sintonizados contigo. Y lo queremos, Señor. Danos sabiduría, consejo, inteligencia, poder, revelación, discernimiento, temor reverente. Todo lo que necesitamos, unción. Trae claridad, trae luz para poder realizar este trabajo en tu amor, en tu temor, en tu eficacia, en tu soberanía, en tu propósito santo. En el nombre de Jesús, Padre, llénanos, Padre, nuestros ojos sean llamas de fuego, nuestros oídos escuchen tu palabra, nuestros corazones te conozcan y te entiendan, y que, Padre, salgan oráculos de nuestra boca, los decretos del Altísimo, Señor, estén en nuestra boca en el nombre de Jesús. Queremos ser eficaces, Padre, queremos ser como el sembrador que siembra en buena tierra y que el producto es, Padre, que
el producto es al 100 por 1, no solamente en la cantidad, sino como dijo Lucas, hablando de los que cayeron, la semilla cuando cayó en buena tierra. Estos son los que reciben la palabra con toda solicitud, la reciben con gozo, con alegría, la entienden y dan fruto al 100 por 1. Haznos eficaces, Señor Dios mío, no solamente para no errar, sino para glorificarte, para que, Señor, porque como somos representantes tuyos, si te alegramos a ti y te obedecemos a ti y actuamos de acuerdo a ti, con tu corazón, sintonizados, armonizados, conectados contigo y con tu voluntad, entonces tú serás glorificado y nuestra obediencia te va a facilitar a ti hacer lo que tú quieres hacer con tus hijos. Hay tantas vidas llorando, Señor. Tantas ovejas nuestras llorando, pidiendo una bendición de salud, de trabajo, una salida, una intervención en el hogar para que no haya un divorcio. Cuántas necesidades, Señor Dios mío, cuántas personas atadas, cuántas personas abrumadas, y nosotros tenemos la administración de la bendición. Ayúdanos, Señor, a ir al enfermo, a llevarle la bendición de la sanidad, al caído, llevarle el levantamiento, al confundido, llevarle la luz para iluminar su camino. Ayúdanos, Señor Dios, a que esté en carencia, a llevar allí, Padre Santo, de acuerdo a la necesidad tuya. Ay, Señor, tú quieres bendecir a tu pueblo, y tú has bendecido a tu pueblo no solamente en el aspecto natural y físico, sino en lo espiritual. Ay, Señor, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. No es posible que la iglesia, la rica de las naciones, esté en carencia, esté en necesidad, esté mendigando, Señor. No, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos, Dios. Porque yo sé, yo confío, Señor, en ti. Es que esta palabra sencilla que tú elegiste para nosotros en esta ocasión, Padre Santo, no es en vano. Tú miraste desde el cielo nuestra necesidad y la necesidad de nuestras iglesias. Ay, Señor, el clamor de nuestros hermanos ha llegado al cielo. Oh, Señor. Ay, están esperando una intervención divina, y nosotros somos los enviados, los ministros que tenemos que estar en la hora precisa ahí para bendecir a nuestros hermanos. Está en nosotros la bendición. Enséñanos a administrar esa bendición sin tropiezos, sin vergüenza, sin avaricia, sin preferencia, Señor, con entendimiento en tu soberanía. Yo bendigo a tus ministros en el nombre de Jesús. Jehová, desata en el nombre de Jesús. Desata, da mandamiento por el Espíritu Santo. Trae llenura, trae, Señor, todo lo necesario: discernimiento, sabiduría, consejo, inteligencia, poder, temor reverente, todo lo que se necesita para administrar esta bendición. Que cuando lleguemos allí, ya el próximo año, 12 meses, los hermanos pueden decir: pastor o pastora, desde que usted llegó de Colombia y nos bendijo, hemos visto, y que vamos a dar testimonios el año que viene cuando nos juntemos de cuán eficaces, Señor, y daremos testimonios porque tú eres fiel, tu palabra es verdad. Ay, Señor, no es una saeta tirada al viento, al azar, a lo que ocurra. No, tú eres efectivo, Señor. La palabra tuya es eficaz y todo lo tuyo es eficaz. Recibe la bendición. El Dios fiel y verdadero, que te hizo sacerdote para dirigir su culto y para bendecir al pueblo, te bendiga y te dé toda capacidad espiritual, de acuerdo a lo que se ha predicado, de acuerdo a lo que se omitió y que no se dijo, pero que Dios te lo va a enseñar a ti, porque tú vas a seguir estudiando este tema y tú lo vas a tomar en serio, porque esto es un mandamiento del Señor. Tú recibiste orden para bendecir y tú no puedes retractarte. Tú debes bendecir al pueblo de Dios. Gracias, Señor. Recibe alabanza, recibe gloria. Abba, en el nombre de Jesús.
Aleluya. Amén. Yo quiero que suban los músicos acá.